Muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar la primera webinar de la receta de la vida. Con estas webinars os vamos a dar un poquito la explicación de todo el contenido que existe en la plataforma de la receta de la vida. Y por mi parte me voy a presentar, soy Romina Polo, nutricionista de Healthcare Campofrío. Y lo que os voy a dar es únicamente 4 pinceladas de lo que vendría a ser todo este contenido teórico que podéis encontrar en la plataforma. Este contenido nos va a servir sobre todo para poder cuidar mejor a nuestros mayores, que por desgracia han sido las principales víctimas de esta pandemia, dejándoles una serie de problemáticas y secuelas en la que nosotros lo que vamos a intentar es poder dar la información y formación necesaria para poder remediar esos problemas y sobre todo para que puedan tener una mejor calidad de vida. Es por eso que haremos estas 4 ideas básicas y animaros a que participéis de esta formación. Voy a empezar con el tema de la alimentación. En primer lugar, lo más importante es saber diferenciar bien lo que sería la diferencia entre alimentación y nutrición. Entonces, para ello, nosotros la forma más gráfica para entender esta alimentación es la pirámide. La alimentación, a diferencia de la nutrición, es una acción voluntaria. Nosotros decidimos si queremos comer, no queremos comer, y nuestro organismo, a través de los alimentos, es cuando empieza a aprovechar estos nutrientes. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia entre la importancia de la diferenciación entre alimentación y nutrición? Porque muchas veces igual comemos muchas cantidades de determinados alimentos, pero quizá no sean los más recomendables, bien por salud, bien por la poca movilidad que tenemos, y eso es importante tener en cuenta a la hora de planificar unas dietas, que cuando nosotros hacemos el acto de comer debemos de hacer un tipo de alimentación ajustada a nuestras necesidades. Evidentemente, podríamos decir que cada edad tiene sus requisitos específicos, pero en general lo que sería la pirámide de la alimentación viene muy bien porque viene a ser un poquito lo que necesitamos todos en las mismas edades de la alimentación. Sería básicamente hidratos de carbono, a poder ser con fibra, que estos son pues desde legumbres, arroces, frutas, verduras, hortalizas. En menor grado ya tenemos todo el consumo de lo que serían las proteínas, pero sí que es verdad que, como veremos más adelante, en la tercera edad es muy importante este grupo, y en la cúspide, como todos ya bien sabéis, sería todo el tema de grasas saturadas, azúcares simples, que vendrían a ser pues, las bollerías, los dulces, etc. Esto correspondería a los grupos de alimentos. Si nos centramos más en lo que sería la nutrición, la diferencia que tiene es que esto ya es una acción involuntaria que realiza nuestro organismo. Es decir, cuando nosotros comemos un alimento, no decidimos lo que vamos a aprovechar o no, sino que es propiamente nuestra digestión, nuestros intestinos, todo nuestro proceso que tenemos en nuestro interior, el que hace que aprovechemos los azúcares, la fibra, las grasas, las proteínas y los minerales. Y esto nos lleva que, si lo hacemos correctamente, tenemos un mejor estado de salud. En esta diapositiva pueden observar los distintos nutrientes, sobre todo los más importantes son hidratos de carbono, grasas, proteínas y lo que llamamos micronutrientes, vitaminas y minerales. La fibra también la incluimos porque vemos que es una de las que juega un papel muy importante para nuestro tránsito intestinal. Sobre todo, lo que es muy importante es que tengamos un buen equilibrio de estos nutrientes esenciales. Es decir, para tener energía y poder funcionar, poder pensar, respirar, andar, necesitamos esa gasolina que nos aportan los carbohidratos. A poder ser que sean carbohidratos que nosotros poquito a poco
podamos ir aprovechando, como puede ser las legumbres, la patata, el arroz, a diferencia de los que podrían ser los dulces, que esto lo que nos da es mucha energía rápidamente, pero luego no se mantiene. Esto sería la base de nuestros principales nutrientes, correspondería entre un 55 y 60%. En segundo lugar, vendrían las grasas, pero en este caso lo que necesitamos son grasas saludables, las que provienen del aceite de oliva virgen, muy típico en nuestra dieta mediterránea, y las que también puedan aportar a partir de un pescado azul, que es el omega 3, o incluso pues en algunas carnes puede haber grasa, que en este caso es saturada, pero no pasa nada por consumir una pequeña cantidad de grasa saturada. Y en tercer lugar, tendríamos las proteínas. Las proteínas, las fuentes, pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal. De origen animal tenemos el huevo, los lácteos, las carnes, los pescados. Pero también recordar que en frutos secos, legumbres, podemos también hacer este aporte de proteínas. ¿Por qué quiero recalcar que es importante que tenemos una variedad de alimentos que pueden hacer este aporte de proteínas? Pues porque en dietas podemos mezclar legumbres con un poquito de verduras, y si a veces no tenemos tanta apetencia por lo que serían carnes o pescados, eso nos daría también esa fuente de proteínas. Si hacemos una alimentación variada, en la que también introducimos verduras, hortalizas ricas en hidratos de carbono, haremos también el aporte de vitaminas y minerales, muy necesarias para todo lo que es la regulación y estructura, por ejemplo, en el tema del calcio para nuestros huesos, y la regulación de todos nuestros procesos internos. Todo esto es importante conocerlo porque nos llevará a que tengamos que planificar una dieta. En muchos casos, la persona que estará en casa tendrá que planificarse sus comidas, sus cenas, sus desayunos, o bien será un familiar que será el responsable de planificarle qué debe comer esa semana, o en otros casos, pues dependen de terceras personas que se encargarán de hacerlo. Cuando nosotros hablamos de una planificación de dieta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué edad nos encontramos. No es lo mismo un recién nacido que una persona adulta. Sí que es verdad que lo que van a compartir es que el requerimiento de proteínas en los dos casos es alto. Es decir, nosotros a medida que vamos envejeciendo tenemos una pérdida mayor de nuestra masa muscular, y por eso son edades en las que necesitamos un mayor consumo de proteína. De ahí que es importante el primer punto, donde estamos diciendo necesidades nutricionales según la edad. Pues en esta edad lo que tendremos que tener en cuenta es que cuando vamos a planificar ese menú tengamos esos alimentos que nos van a aportar esos nutrientes proteicos. El segundo punto importante va a ser si existe algún tipo de patología. Por desgracia, en determinadas edades no solamente han padecido una COVID, sino que al mismo tiempo pues ya tenían unas patologías preexistentes, como puede ser una diabetes, una hipertensión, problemas renales, problemas cardíacos, y en muchos casos esto también significa que debemos de hacer unas dietas ajustadas para que no se descontrolen estas patologías. Entonces, en muchos casos puede ser control de hidratos de carbono, comer sin sal, tener en cuenta a lo mejor una doble ebullición de los alimentos para temas renales, y eso lo tendremos que imputar en lo que sería la elección y tipo de cocción que vamos a usar para estas comidas menús. Otro problema que por desgracia también se ha incrementado con el tema de la COVID es problemas de deglución. Hay muchas personas que ya tenían estos problemas y a lo mejor no eran conscientes de que tenían esta problemática, pero sí que es verdad que tras la COVID muchas personas han notado una debilidad muscular, una incapacidad de poder deglutir bien los alimentos, o incluso que tienen infecciones pulmonares reiterentes
y que muchas veces pues tienen que ir incluso a algún tratamiento. Esto es lo que sería una disfagia, que una de las webinars va a ser específica por este tema. Entonces yo no me alargaré porque ya se hará este tema de forma específica, ya que creo que merece la pena, pero sí que el recordar que cuando nos encontramos con esta patología, lo que deberemos hacer es adaptar las texturas para que esa persona pueda deglutir. Entonces, esto significará que en muchos casos, cuando tendremos la comida preparada, deberemos de triturarla o bien deberemos de ir a buscar alimentos que ya estén o productos que ya estén preparados con estas texturas. Entonces, en ello significará que tendremos que tener unos valores nutricionales adecuados para estas personas. La COVID, uno de los problemas que nos ha dejado, sobre todo, es unos índices de desnutrición muy elevados y una sarcopenia. Entonces, lo que tendremos que hacer es también tener en cuenta estas patologías. Y todo esto lo haremos intentando mantener las culturas gastronómicas. En esta diapositiva se ve de forma gráfica los requerimientos que puede tener una persona mayor y una persona adulta, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando de una dieta sin sal, baja en grasa, incluso a veces potenciando lo que serían los factores como podría ser una astringencia o alto en fibra. En uno de los puntos que sí que querría incidir un poquito más serían las dos problemáticas que estamos viendo que han dejado la COVID. Sobre todo son, por una parte, la sarcopenia. La sarcopenia, como pueden ver en la diapositiva, es la pérdida de la masa muscular de las personas. Esto muchas veces lo vemos en personas que decimos que han perdido peso, pero sobre todo es que cuando las tocamos, les cogemos los brazos o vemos las piernas, han perdido muchísimo músculo y sobre todo el principal síntoma es que vemos que tienen como una debilidad, un cansancio y sobre todo una fatiga que se mantiene permanente. La sarcopenia es una problemática que debemos tener muchísimo cuidado porque debido a esa debilidad quedan muy frágiles a la hora de andar, de poderse valer por ellos mismos y eso también supone el que puedan caer, romperse un fémur, una cadera y eso lo que haría es todavía incrementar más las problemáticas. En muchos casos, la falta de una correcta nutrición, la falta sobre todo de una movilidad, ese aislamiento que han padecido muchas de las personas, han hecho incrementar pues, este problema, la sarcopenia, y la persona hace que ya no pueda ser autosuficiente y que dependan de otras personas para que puedan recuperarse. Para lo que sería este problema, el principal efecto que tenemos que hacer es que sus dietas se incrementen en proteína. Es decir, nosotros siempre decimos que los carbohidratos son muy importantes, pero en este caso lo que debemos de intentar es que esa persona se alimente, se nutra de proteína para poder recuperar esa masa muscular, así como pequeños ejercicios físicos que estén adaptados a sus capacidades, que a veces es con la ayuda de un fisioterapeuta o el andar por un pasillo o dar pequeños paseos para que ese músculo vuelva a recuperarse, vuelva a empezar a coger esa movilidad y sobre todo no de ese deterioro tan espectacular que da la sarcopenia. El siguiente punto importante a tener en cuenta es la desnutrición. Como hemos comentado antes, a veces no solamente es porque no se ha comido, no se ha alimentado, sino que a veces, en algunos de los casos, es consecuencia de no comer lo que uno necesita. Y va muy en relación, por ejemplo, a esa ingesta de proteínas, que no ha habido un consumo pues, de lácteos, de huevos, de carne, de pescado, de legumbres. Entonces, esa desnutrición hace también que ese cuerpo vaya mimando y que incluso
no tenga los nutrientes necesarios para ese sistema inmunológico, y de ahí que es como una rueda que se va generando de que como existe sarcopenia debido a una desnutrición, la persona debilita, no tenemos todo lo que serían los nutrientes para esa respuesta inmunológica y va enfermando esa persona haciéndose un cuadro vicioso. Por eso de ahí es muy importante que las dietas, que los alimentos, que lo que es esa planificación de comidas tenga en cuenta sobre todo los nutrientes más necesarios, como serían proteínas, un alto contenido en minerales y también en determinadas vitaminas, junto con lo que decíamos anteriormente de las texturas adaptadas, porque algunas personas no se dan cuenta de que el rechazo a comer es porque no pueden deglutir, y de ahí que tomen poquitas cantidades de alimento. Entonces, si nosotros somos capaces de diagnosticar que esa persona con una textura triturada o mejor adaptada a su problemática, igual sí que hará un mayor consumo de alimentos y con eso mejoraríamos la nutrición. Hay un elemento que no había mencionado hasta el momento, que es el agua. El agua también es muy importante el tenerla presente. A medida que avanzamos de edad, vamos perdiendo la sensación de sed y eso hace que nos olvidemos en muchos momentos de que la persona se acuerde de beber. Como cuidadores, tenemos que recordar de que es muy importante que beban para poder hidratarse, para poder hacer todas esas funciones biológicas que tenemos en nuestro interior, y es igual de importante la hidratación como el alimentarse correctamente. En caso de que exista una disfagia, también hay alternativas con espesante o con aguas gelificadas que se puede hacer esa hidratación. Pero sí que recordar que es muy importante que la persona, independientemente que no tenga sed, poco a poco se esfuerce a tomar esos 4 vasitos de agua. En el siguiente punto, lo que haríamos es como una visión general de lo que hemos hablado, en la que muchas veces, debido a la pandemia, algunas personas pasan a ser dependientes. Y como cuidadores, lo que tenemos que recordar es tanto la alimentación como el ejercicio físico para que ellas puedan ir mejorando a nivel de cansancio, fatiga, irritabilidad. También es muy importante el que se encuentren acompañadas y sobre todo que velemos mucho por esos cuidados que poquito a poco, bien con un ejercicio físico, con una mejor dieta, con esa suplementación de alimentos más proteicos, veremos que irán mejorando su estado de salud y con ello su calidad de vida. Es por eso que con esta webinar espero que os haya servido para entender determinados puntos claves de lo que son la nutrición, la alimentación y de las problemáticas que ha dejado la COVID en nuestros mayores, y que un poquito responsabilidad de todos el que conozcamos lo que es las necesidades específicas en estos momentos y sobre todo cuáles son las claves para que nosotros los podamos ayudar de una forma más adecuada y sobre todo para que tengan una mejor calidad de vida. Para ello tendremos más webinars y sobre todo lo que sí que les animo es que puedan mirar todo ese programa formativo que tenemos, en la que hoy hemos hecho únicamente una pequeña pincelada de lo que serían las principales problemáticas que nos ha dejado la COVID, pero que en ese programa formativo sobre todo lo que hay es una extensión clara y sobre todo muy detallada de lo que son cada uno de los puntos que hemos hoy explicado. Por eso espero que les haya sido de su interés esta webinar y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a su disposición. Un placer compartir este tiempo con ustedes. Un abrazo y hasta luego.